deporte de impacto. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Me vuelvo a presentar. Yo soy la doctora Sol Fernanda Sánchez García. Soy médico especialista en medicina de urgencias. Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre la conmoción cerebral y traumatismo cráneoencefálico enfocada en el deporte de impacto, ya que estamos hablando de este tipo de temas el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver en nuestra presentación va a ser un poco de la comprensión sobre la conmoción cerebral y la lesión cerebral, el trauma cráneoencefálico, enfocada a los deportes, sobre todo a los deportes de impacto, la epidemiología, un poquito de las causas y factores de riesgo que nos pueden predisponer a sufrir alguna de estas lesiones, cómo vamos a hacer un diagnóstico y la evaluación y las estrategias de prevención que podemos implementar para evitar o disminuir la incidencia de estas patologías, ¿sale? Un poco de los efectos a largo plazo que se pueden presentar en estos deportistas y algún caso, ¿no?, que se haya presentado previamente. Bueno, para poder comprender esta patología, pues primero tenemos que tener la definición, saber a qué nos estamos refiriendo y bueno, la lesión cerebral traumática o la conmoción cerebral es resultado de las fuerzas que se van a implementar o se van a presentar en los deportistas, una fuerza directa en el cráneo, que va a desarrollar o a implicar una cascada metabólica un tanto compleja, hablando sobre la fisiopatología del TCE, y podemos considerarlo como la forma más común y leve del traumatismo cráneoencefálico, ¿sale? En los deportistas de contacto. Bien, ¿en quiénes se van a presentar o en quién vamos a poder ver estas patologías? Bueno, principalmente lo vamos a ver en pacientes, deportistas que practiquen fútbol americano, hockey, rugby, fútbol, soccer, incluso baloncesto, ¿sale? Aunque no está exento de que a alguien que practique algún otro deporte, pues pueda sufrirlo, ¿no? Ciclismo, boxeo, incluso el atletismo, natación, por ejemplo, ¿no? Clavados, pacientes que ejecutan mal alguna pirueta o algún clavado, por ejemplo, y cuántas veces no hemos visto que han tenido lesiones a nivel del cráneo, ¿sale? Por una mala caída, una mala entrada al agua. Bueno, lamentablemente no tenemos una epidemiología bien destacada o bien reportada, sobre todo aquí en nuestro país, y ahorita vamos a ver por qué. Estas cifras que tenemos aquí están dispuestas o son más de Estados Unidos y reportan que entre 1.6 a 3.8 millones de conmociones cerebrales se pueden producir al año, ¿sale? Solo en deportistas. No está bien clara esta cifra porque si lo ven en algunas otras bibliografías puede que la cifra cambie un poco debido a que las conmociones cerebrales muchas veces pasan de largo, no son reportadas, ¿sale? Pueden decir, en el juego estamos jugando, tuvo un golpe en la cabeza, pero aparentemente está bien, se siente bien el paciente, ¿qué pasa? Sigue jugando, ¿no? O se va y descansa un poquito, pero no está reportado, ¿sale? No lo tomamos tan en serio como lo deberíamos tomar para determinar que es una conmoción, ni siquiera lo contemplamos como algo que puede tener consecuencias a largo plazo y eso vamos a ver que se va a producir en la mayoría de los pacientes. Bueno, es importante tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en más del 90% de los pacientes que sufren una conmoción cerebral
no van a tener una pérdida del estado de alerta, ¿sale? No se van a desmayar, no van a tener un síncope y entonces por eso decimos, bueno, no es tan importante, no le pasó nada, que siga el juego, que siga la actividad sin ningún problema, ¿sale? Entonces, pues es lo que les comentaba, va a ser difícil que se diagnostique y obviamente que se trate y que se reporte. Bien, aquí tenemos que tomar en cuenta algunas diferencias entre la conmoción cerebral y el traumatismo cráneoencefálico, ¿sale? Comentábamos, número 1, la gravedad, ¿sale? La conmoción cerebral va a ser más leve, una lesión leve, y sabemos que el traumatismo cráneoencefálico, aunque tiene grados, leve, moderado, severo, puede tener lesiones que comprometan de manera más fácil la vida o la función de los pacientes, ¿sale? La inflamación y hemorragias a nivel fisiopatológico, bueno, el traumatismo cráneoencefálico obviamente va a desarrollar estas lesiones con más facilidad, puede haber daños físicos que nosotros identifiquemos de manera más fácil, puede haber hemorragias o fracturas, lo cual pues de una forma rara ocurre en la conmoción cerebral. Y la recuperación en la conmoción cerebral va a ser un poco más rápida y fácil que en los traumatismos craneoencefálicos, que en su mayoría pues requieren terapia física, de rehabilitación, incluso un seguimiento a largo plazo. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros mecanismos de lesión en el deporte? O sea, ¿cuáles son los principales mecanismos que nos van a causar estas lesiones? Un impacto directo, golpes directos en la cabeza, ya puede ser por balones, por un golpe directo de algún contrincante, algún equipo que se utilice para el tipo de deporte que estemos practicando y bueno, estos nos van a causar la conmoción cerebral. Movimientos bruscos, o sea, cambios rápidos de aceleración, desaceleración, estos nos van a ocasionar una lesión por sacudida y la vibración interna, ya que esto va a hacer que las estructuras que tenemos dentro de nuestro cráneo choquen, ¿sale? Contra las paredes del mismo. Recuerden que el cráneo pues es una estructura ósea que está cerrada, obviamente eso, aunque tenemos el líquido cefalorraquídeo y nos ayuda a amortiguar las lesiones o los probables golpes que podemos tener, pues bueno, obviamente si es un impacto brusco, esto no va a ser suficiente y va a causar un daño directo también al momento de que nuestro cerebro pues choque, ¿no? Contra los huesos del cráneo. Bien, vamos a hablar dentro de la fisiopatología muy superficialmente, porque bueno, el traumatismo cráneoencefálico sabemos que es una de las fisiopatologías más complejas que puede existir, pero bueno, la fisiopatología va a hablar de una fase primaria y una fase secundaria, ¿sale? En nuestra fase primaria vamos a hablar de la lesión axonal difusa, que va a ser la primera y más frecuente lesión en este tipo de traumas. Y como ya bien dijimos hace un momento, pues va a ser resultado de la aceleración y desaceleración, los mecanismos que ya comentamos, ¿sale? Bueno, aquí vamos a hablar de que va a haber un impacto inicial, ya hablamos un poquito de cómo puede ser producido. Aquí se van a tratar de activar los mecanismos de autorregulación, que es el flujo cerebral, líquido cefalorraquídeo, va a producir la fase primaria donde puede haber una lesión vascular, ocasionar una hemorragia dentro del parénquima cerebral o la lesión axonal difusa que se va a producir debido al cizallamiento, o sea, como si estuviéramos nosotros tallando de manera directa el cerebro, ¿sale? Va a haber un efecto de masa. Puede haber una hemorragia, recuerden que esto puede producir aumento en la presión intracerebral, va a haber activación de las células gliales y también va a haber una lesión directa de la barrera hematoencefálica, lo cual va a producir
una cascada de inflamación, se va a activar las citocinas proinflamatorias y esto nos va a conducir también a una muerte cerebral, ¿sale? Una autólisis, ¿vale? Bien, después de que se produce esta lesión directa, se va a activar o se va a dar la fase secundaria donde se va a seguir con la cascada hipermetabólica, va a haber aumento de la glucosa, se va a producir también el lactato y esto nos va a condicionar a que haya una liberación desmedida de neurotransmisores, principalmente el NMDA, lo cual también nos va a afectar en las bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a producir una activación desmedida y descontrolada en varios sitios de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral, y bueno, esto nos va a llevar también a producir los síntomas. La primera parte fue la que ya vimos sobre la fase inicial. Lo de abajo es lo que nos habla de la fase secundaria, ¿sale? El hecho de que haya un aumento en el metabolismo nos va a conducir a un aumento en la demanda de energía, se va a producir más ATP, esto nos va a llevar a que, bueno, obviamente también condicionemos que haya más glucólisis. El aumento de la presión intracerebral nos puede condicionar a que haya hipoperfusión cerebral por alteración en el aumento del aporte y la demanda de oxígeno, lo cual también nos va a condicionar a más daño axonal y a final de cuentas pues nos puede llevar también a una isquemia, a una crisis metabólica secundaria a un vasoespasmo. Recuerden que esto puede ser también una de las complicaciones más importantes que se pueden presentar cuando hay un traumatismo cráneoencefálico. Bien, ahora, clínicamente, ¿cómo lo vamos a poder diagnosticar o cómo vamos a sospechar de que nuestro paciente esté presentando alguna de estas lesiones? Bueno, primero, como ya bien dijimos, factores de riesgo, deportistas o pacientes que practiquen alguno de estos deportes que son los que ya comentamos. Va a haber un golpe directo, obviamente si nosotros lo evidenciamos, pues va a ser más fácil que lo sospechemos. Y aquí la amnesia puede ser anterógrada o retrógrada. Ya dijimos que no es necesario que nuestro paciente tenga pérdida del estado de alerta. Y bueno, aquí esto va a ser también directamente proporcional, se puede decir, a que la cefalea es el síntoma más comúnmente presentado, ¿sale? Lo que más te pueden decir los pacientes es, me duele la cabeza después del impacto, ¿vale? También pueden presentarse estos síntomas, aunque no son tan comunes o no es necesariamente que se presenten. Puede haber mareo, náuseas, dificultad en la concentración, fatiga, irritabilidad o cambio del estado de ánimo, alteraciones en el sueño, principalmente insomnio, desorientación, alteraciones en el equilibrio, problemas visuales como la diplopía y los síntomas persistentes que son más de 10 días pueden ser hasta un 10 o 15% reportados, ¿sale? Pacientes así pueden presentar hasta 2 semanas con los síntomas y tienen que mantenerse en vigilancia. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación diagnóstica? Bueno, primeramente el diagnóstico va a ser clínico. Si nosotros evidenciamos la lesión, tenemos que hacer una exploración física y neurológica completa. Se puede hacer directamente en el sitio donde está nuestro paciente o, si es necesario, trasladarlo a un sitio clínico, una clínica, un hospital, dependiendo de la gravedad que nosotros determinemos. Vamos a utilizar herramientas de evaluación como la evaluación cognitiva. Obviamente el Glasgow es súper importante y eso lo tenemos que hacer de manera inmediata o lo más rápido que se pueda para ir determinando. Recuerden que el Glasgow se tiene que ir evaluando constantemente porque nuestro paciente puede cambiar en el estado neurológico de un momento a otro, ¿vale? Y la evaluación neuropsicológica también con pruebas de equilibrio igual. Si es necesario hacer imágenes
como tomografía computarizada o resonancia magnética, aunque es común que en las conmociones cerebrales los pacientes no presenten o no evidenciemos una lesión a nivel intracraneal, pero lo utilizamos para excluir alguna hemorragia o alguna fractura, por ejemplo, ¿no? Si todo sale bien, pues es un buen dato. Y también las pruebas neuropsicológicas tienen una sensibilidad entre el 71 y 88% para la conmoción cerebral debido a los cambios que ya le había comentado de estado de ánimo, irritabilidad, insomnio. Bueno, ¿cómo vamos a dar nuestro manejo y tratamiento? Aquí es importante tomar en cuenta, no puede regresar a sus actividades deportivas de manera inmediata, ¿sale? Dijimos que los síntomas se pueden presentar hasta 10 días después y no debemos tomarlo como tan a la ligera, el decir, bueno, en el momento te encuentras bien, puedes regresar, que normalmente es lo que sucede. Les dan como una evaluación primaria, dicen todo está bien, incluso pues los deportistas a veces son un poco tercos y nos dicen yo me siento bien y con tal de regresar al campo no tienen el reposo suficiente, ¿sale? Entonces tiene que ser de una manera progresiva el poder regresar a el campo o a las actividades normales de estos pacientes, ¿sale? Para el manejo de los síntomas se puede dar obviamente un tratamiento sintomático, si tiene náuseas, sobre todo si tiene el dolor de cabeza o la cefalea que dijimos que es el síntoma principal, pues lo podemos tratar con AINES, antiinflamatorios no esteroideos o nuestro buen y querido paracetamol. ¿Sale? Cualquier atleta con sospecha de la conmoción cerebral lo tenemos que retirar de manera inmediata. No es como que, bueno, esperamos a que termine el juego, ya faltan 5 minutos y tuvo el golpe. No, o sea, de manera inmediata se tiene que retirar a nuestro paciente. El manejo inicial va a incluir un reposo físico y cognitivo, o sea, mantenerlo en un ambiente tranquilo, controlado, limitando las actividades que aumenten o puedan agravar los síntomas, ¿de acuerdo? Y lo que les comentaba sobre el regreso al juego, bueno, va a ser importante tomar en cuenta que son fases progresivas de acuerdo al tratamiento, donde poco a poco se tienen que ir integrando, ¿sale? No es como que ya pasaron 10 días, bueno, vete al entrenamiento normal, sino que tiene que ir haciendo actividades poco a poco y aumentando las de intensidad hasta que ya se considere apto para poder regresar a un entrenamiento, a una cancha o a sus actividades normales, ¿sale? Las etapas de progresión deben durar al menos 24 horas y estar evaluando que nuestros pacientes no presenten nuevamente síntomas conforme nosotros vayamos aumentando la intensidad de las actividades. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras consecuencias a largo plazo? Puede haber una degeneración cerebral. Esto va a ser debido a impactos de manera repetida. Obviamente los deportistas profesionales, sobre todo, pues cuántas veces no hemos escuchado casos donde ya tiene una lesión, después tiene otra, incluso nos dicen, ¿no? Fulanito ya otra vez está fuera del juego porque está incapacitado, ¿no? Entonces, las lesiones repetidas, bueno, van a provocar una acumulación de la proteína tau, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que van a afectar las funciones cognitivas y motoras. Los síntomas pueden ser progresivos, o sea, puede haber desorientación, agresividad, problemas del habla, demencia, del equilibrio también, que nosotros vamos a ver que aumentan con el tiempo y que el diagnóstico, pues lamentablemente sigue siendo limitado, ¿no? Lo repetíamos hace un momento, que bueno, estas lesiones al hecho de no ser diagnosticadas o no ser tratadas de manera correcta, muchas veces se pueden identificar los cambios a nivel cerebral solamente cuando el paciente pues lamentablemente fallece y se les hace una autopsia.
Bueno, ahora sí vamos a hablar de esto un poquito más. Las consecuencias a largo plazo, yo creo que la más importante es la encefalopatía traumática crónica. Les puse esta imagen de este jugador, tal vez alguien lo pueda reconocer, si no son muy fanáticos del fútbol americano. Bueno, es Shane Tamura, fue un exjugador de la NFL, el cual, bueno, fue una noticia un poco conocida en Estados Unidos. Este jugador o exjugador llegó a las oficinas de la NFL con un arma, con con un arma de fuego y mató a varias personas en estas instalaciones de la NFL. Él argumentó que tenía ya un daño cognitivo, un daño a nivel cerebral, secundario a los traumas que sufrió durante su etapa como jugador y que esto provocó que tuviera encefalopatía traumática crónica, ¿sí? O sea, ellos argumentaron que tenía daño cerebral y que eso provocó que tuviera daños a nivel cerebral que condicionaba cambios en el estado de humor, demencia, y que esto lo hizo más agresivo, ¿sale? Entonces, de alguna manera, como que se quiso vengar de de la NFL como tal, y pues ahí mató a varias personas, ¿sale? Y bueno, esto lo condiciona o se cree que está condicionado por un almacenamiento anormal de la proteína tau en el cerebro, lo que nos va a condicionar muerte de las células nerviosas, principalmente los axones, de manera progresiva, o sea, dependiendo del tiempo que vaya aumentando, pues los síntomas van a ir siendo más intensos o más constantes y que puede llegar a provocar demencia, obviamente cierto grado de incapacidad, porque los pacientes pueden llegar a incluso ya no ser funcionales, y una muerte prematura por varias comorbilidades, ¿de acuerdo? Y dijimos que el diagnóstico, pues bueno, también hay casos donde se han hecho autopsias a varios jugadores de la NFL o que han donado su cerebro a la ciencia y cuando se estudian se ven estos cambios a nivel cerebral. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y no sé si alguien tenga alguna duda. Muchísimas gracias a la doctora Sol Fernanda Sánchez García. Si alguien tiene alguna duda, por favor levante la mano, ahora es el momento. Si no, continúa a entregar el reconocimiento, ¿no? Sí, adelante. ¿Me ayudan, por favor, staff? Gracias, amigo. Hola, doctora. Muchas gracias por el tema. Solo una pregunta. Ha venido una reciente tendencia de estar viendo videos, por ejemplo, de evaluación en artes marciales mixtas más que nada, box también, de tomar decisiones de interrumpir el combate a través o mediante la revisión de las pupilas, con una lámpara de exploración, no como tal, a lo mejor con un pupilómetro más sofisticado. Actualmente la evidencia, ¿qué nos marca al respecto o con base a su experiencia? Pues a ver si sí está bien tomar ya esa decisión clínica con base a pues tamaño. Yo creo que ven tamaño, no sé si ya ven anisocoria o algo más evidente, pero más que nada por la cuestión del tamaño, si sí sería actualmente un dato relevante para suspender, en este caso, un combate, por ejemplo. Bien, sí, como tal, la parte de la evaluación neurológica completa que se tiene que hacer en estos pacientes, sí habla sobre todo de las características, el tamaño, los reflejos pupilares. Se tiene que hacer sí o sí en todos los pacientes que tengan algún traumatismo cráneoencefálico o en este caso una conmoción cerebral. El hecho de que nosotros decidamos parar
un evento así, sabemos que, bueno, por ejemplo, los pacientes que practican box, deportes de contacto pugilísticos, por así decirlo, pues tienen obviamente este riesgo, ¿no? De que incluso se dan puntos por golpes en la cabeza y todo. Aquí tenemos que evaluar, antes de iniciar el contacto físico como tal, pues que los pacientes o los deportistas tengan adecuadas técnicas de protección, ¿no? O que el equipo esté completo, una. Obviamente eso se debe hacer antes del evento y pues ya debe haber personas indicadas como para determinar que todo está correcto en ese aspecto. Vuelvo a repetir, si nosotros estamos viendo que están en esta situación de que tienen algún golpe en la cabeza y vemos que a lo mejor pierde un poquito el equilibrio, se detiene un poco o incluso pues ya se desploma, se cae, se agarra la cabeza, pues ya son signos de alarma, ¿no? Sí es necesario incluso detener tal vez un momento, hacer una evaluación. Si nosotros determinamos clínicamente, porque pues es lo único que tenemos en el momento, ya vemos alguna anisocoria y todo, pues ya, ni lo pensamos, ¿no? De inmediato detenemos el juego, nos llevamos al paciente a hacer una revisión completa. También va a depender pues de los mecanismos de lesión, ¿no? Normalmente si es pues solamente un golpe y tenemos el guante y todo y el paciente sigue normal, sin problema. Pero si es ya un golpe con la rodilla, con el codo, un poco más intenso, por así decirlo, pues ya también lo detenemos, ¿no? Es importante y yo creo que sería importante que incluso, aunque no presentemos un dato de alarma durante durante el evento o la pelea, pues terminándolo luego se revise al paciente. Porque, bueno, comentamos, ¿no? Damos por hecho que como siguen dándolo todo en el ring, no tienen ningún síntoma o no tienen ninguna lesión. Y es por eso que les comentaba, ¿no? Este tipo de lesiones o de conmociones muchas veces no se reporta porque una, no lo sospechamos y dos, no revisamos a nuestros pacientes de cómo terminan, ¿sale? Un antes y un después de iniciar y yo creo que sería importante esa parte para pues evaluar integralmente, ¿no? Darnos cuenta a lo mejor de que sí hay algo, algún cambio, por mínimo que sea, en las condiciones de nuestros jugadores. Puede ser, pero sí, obviamente tú como médico, bueno, si tú sospechas, alguien me decía, no, o siempre nos decían, ante la duda no hay duda. Si tú tienes duda de que tu paciente está mal, mejor no lo pienses. Es mejor detener la pelea y evitar algún problema más fuerte y que no tenga nada, a no detenerle y decir, bueno, sigue, no pasa nada y que después la consecuencia sea mayor, ¿no? Entonces, sí, clínicamente, obviamente, si tú ves las pupilas y todo, y no pasa nada, yo creo que puedes detener la pelea y ver que todo está bien, bueno, sigan, no hay problema. A que no la detengas y después vengan las consecuencias, ¿vale? Muchas gracias, Doc. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿No? Perfecto. Doctora, muchas gracias, muy interesante el tema. Aquí le entrego su reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.